Bien, continuamos compañeras y compañeros. Entonces tenemos este esquema básico que vamos a utilizar como una referencia básica. Dirán, a ver Daniel, me estás diciendo que el esquema clásico de Cristóbal Celarius no funciona porque tiene un enfoque muy eurocéntrico. Sí, pero Grecia y Roma, que se ubican en Europa, en el Mediterráneo, son por mucho la cuna del mundo occidental. Por su desarrollo filosófico, artístico, eh, tecnológico, cultural, medicinal, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque somos mexicanos, mexicanas, tenemos una influencia del Mediterráneo. Iremos viendo por qué. Por lo tanto, vamos a utilizar este esquema como una referencia básica, pero entendiendo que cada una de las tradiciones arquitectónicas, si les podemos llamar así, o de la arquitectura de alguna cultura específica, tiene su propia periodicidad, cronología, ¿ok? Por lo tanto, esta cronología la vamos de pronto a buscar relacionar con este elemento, con este esquema de cronología básico. Por lo general, cuando hablamos de la Edad Media y de la arquitectura antigua, nos va a ayudar muchísimo este referente. Pero ya cuando hablamos del barroco, del renacimiento, del neoclásico, del eclecticismo, del academicismo, del movimiento moderno, que son movimientos arquitectónicos que se van a dar tanto en Europa, pero también en América, ya no nos referimos a ello como edad moderna ni edad contemporánea, ya no. Hablamos de siglos o de tendencias. Este modelo de periodización clásico nos va a ayudar sobre todo para entender la arquitectura del siglo XV para atrás, entendiendo la Edad Media, entendiendo la antigüedad clásica, la antigüedad tardía, la antigüedad general, o el paleolítico o el neolítico. ¿Ok? Hay que entender primero esta idea del paleolítico que vamos a ir desarrollando en la siguiente sesión. El paleolítico, la piedra antigua, es un proceso que dura muchísimo tiempo. Inició hace 2.5 millones atrás y terminó aproximadamente en torno al año 8000 antes de Cristo. ¿Ok? Estamos hablando que hace 10.000 años. Este periodo del Paleolítico va a coincidir con un periodo geológico llamado el Pleistoceno, en el cual se va a caracterizar por dos cosas. Uno, por la evolución de los homínidos, hasta llegar a un Homo sapiens sapiens, y cómo este va a tener diferentes incipientes evidencias de complejidad social, artística, cultural, y se va a caracterizar también por la época de las glaciaciones. De hecho, la última edad de hielo va a coincidir con el final del Paleolítico. Pero entonces vean cuánto duró. Muchísimos millones de años. Hasta que da pie a partir de la Revolución Neolítica a la agricultura. De nómada te conviertes a sedentario. Eso lo vamos a platicar más adelante en la siguiente sesión. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Mesoamérica? En Mesoamérica el proceso no fue así. Es más, el poblamiento de América fue muy tardío en comparación con África, en comparación con el Medio Oriente, en comparación con Europa. Por lo tanto, no es que fueran tontos y tontas, simplemente fue un desarrollo cultural tardío. El paleolítico propiamente en Mesoamérica no se le llama paleolítico, se le llama el horizonte lítico. Aquí la cronología se divide en horizontes: lítico, preclásico, clásico y posclásico. Lo vamos a ver el siguiente semestre. El periodo lítico duró muy poquito en comparación con el paleolítico europeo o del Medio Oriente. El periodo lítico duró del 30.000 antes de Cristo al 2500 antes de Cristo. O sea, significa que la revolución agrícola también se dio en diferentes momentos.
E insisto, no es porque fuéramos tontos y tontas, simplemente fue un desarrollo cultural tardío. ¿Ok? Vamos a comenzar a ver en ambos periodos, en ambas cronologías o horizonte, que se va a caracterizar por el manejo de la piedra. Por ejemplo, aquí en Mesoamérica vamos a tener este cortador de piedra en Ixtapalapam, o esta punta de flecha en Tlapacoya, que nos están mostrando una complejidad tecnológica en estos homínidos. Aquí podemos ver otro ejemplo. Esta es una tabla en donde podemos ver los diferentes periodos de la llamada edad de los metales. ¿Ok? El calcolítico. Calcolítico se va a referir al cobre, la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Pero ojo con esto. Si hablamos de una revolución urbana, que es en torno al año 3500, 3800, vean cómo en el Medio Oriente ya existía el manejo del cobre a la par de la agricultura. Pero si vamos a Japón, en Japón nunca hubo realmente un desarrollo del bronce ni del cobre, pero sí del hierro, a partir de la influencia de China. En China no hubo propiamente un desarrollo del cobre. En África no hubo un desarrollo tampoco ni de cobre ni de bronce. ¿Y qué creen? En Mesoamérica no hubo ni hierro, pero sí se manejaba el metal, el oro, plata, etcétera, para elementos de joyería, pero no para armas, no para elementos estructurales, no para elementos tecnológicos. ¿Ok? Entonces esta tabla nos está evidenciando cómo es muy relativa la forma de priorizar. Si hablamos de Europa, que es la que comúnmente siempre visualizamos, pues resulta que mientras estaba el apogeo de la República Romana, ya estamos hablando de la antigüedad tardía, o sea, esta antigüedad tardía, resulta que coincide con la edad de hierro. Por ejemplo, el apogeo egipcio, que es del año 1500 al año 1000 antes de Cristo, coincide con la edad de bronce y su cambio a la edad de hierro. Entonces vean cómo de pronto la edad de los metales es un enfoque tecnológico que está a la par del desarrollo histórico. Estas edades coinciden con la antigüedad, o sea, están dentro de la historia, ¿vale? Hay otros esquemas también como Karl Marx, ¿no? Que habla sobre dividir la historia a partir de los modos de producción, que bueno, ese ya es otro esquema, en donde se decía que la propuesta socialista finalmente sería el modo característico final de toda esta cronología, en donde hablamos de un modo comunitario, modo asiático, modo esclavista, que va a caracterizar a la edad antigua, el modo feudal, que va a caracterizar a la edad feudal, el capitalismo mercantil, que caracterizará al Renacimiento y el Barroco, el capitalismo industrial, que caracterizará a mediados del siglo XVIII y durante todo el parte del XIX, el capitalismo financiero, el capitalismo imperialista, y hoy en día diríamos, pues la propuesta socialista no fue. Podríamos hablar ahora del capitalismo neoliberal, capitalismo globalizador, etcétera, ¿vale? En fin, y cada uno de esos tiene ciertas relaciones culturales, de escritura, de arquitectura, etcétera, 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 etcétera. Bueno, muy bien, Daniel. ¿Y qué tiene que ver la arqueología? ¿Por qué se llama arqueología del hábitat y no historia del hábitat o historia o introducción a la historia? Bueno, es que muchas de las cosas que vamos a ver en el desarrollo de estas dos asignaturas de arqueología del hábitat, nos vamos a apoyar muchísimo en los aspectos, en las técnicas y en el estudio de la arqueología. ¿Qué es la arqueología? La arqueología es una ciencia que estudia las artes, los monumentos
y los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos. Ahí hay dos palabras clave: restos, que ahorita vamos a ver cuáles son, y antigüedad. La antigüedad es muy relativa, porque si ustedes escuchan este chasquido, el recuerdo de ese chasquido ya es pasado. Por lo tanto, la arqueología no es algo que nada más se remonte a las cosas muy pretéritas, a las cosas muy antiguas. Existe la arqueología de la basura, y estamos hablando de una época contemporánea. Entonces, la arqueología es simplemente buscar, a partir de los restos que ha dejado las mujeres y los hombres, el ser, para buscar, ese es el objetivo principal, para buscar reconstruir el pasado cultural del ser humano. ¿Vale? Esa es la importancia. Entonces, ¿cómo podemos saber que la arquitectura griega era así? Pues a partir de los estudios y la gran importancia de la arqueología, que nos ha ayudado a entender, a reconstruir este pasado mediterráneo, del Medio Oriente, de la Edad Media, etc. Por lo tanto, la arqueología es muy importante, este concepto del tiempo y del cambio. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que el estudio de la arqueología se va a basar en restos materiales, producto de la actividad humana, no de los documentos, porque ahí se encarga la historia. La historia se encarga, o la principal fuente de la historia, son los documentos escritos. Pero, al momento de no existir los documentos escritos, la arqueología estudiará los materiales, los restos materiales, para entender los mensajes involuntarios o los mensajes voluntarios que dejaban estas culturas pretéritas. Los arqueólogos y las arqueólogas van a buscar relaciones o patrones de tiempo, de lugar, de contenido, de asociación. ¿Cómo? A partir de al menos 3 fases básicas de la arqueología: la prospección, la excavación y el análisis de laboratorio. Prospección es ir a un lugar en donde se cree o se sospecha que hay ciertos elementos arqueológicos, porque hay un montículo, porque hay ciertos elementos naturales que no se ven naturales. Un cerro que dices, este cerro está muy extraño, pues es que abajo hay una pirámide. ¿Ok? Ya que uno identifica esta zona posible de trabajo, uno genera una serie de excavaciones, o en el caso de la arqueología acuática, que es muy importante en el Mediterráneo, bajar, encontrar y comenzar a recabar información para después estudiarla en un laboratorio. Pero no es llegar y llevarme todo, porque ahí lo descontextualizo. Es llevar pequeños pedazos, pequeñas muestras, sacar las fotografías, el registro y comenzar a identificar qué era. Fue un antiguo puerto que se hundió, era una antigua cocina que de pronto quedó abandonada. ¿Qué es? ¿Ok? Por ahí mencionamos los restos materiales, que son fundamentales. Entonces, ¿cuáles son estos restos materiales? Uno de ellos es el ecofacto. El ecofacto se refiere a los restos naturales que solo han sido transportados por el ser humano para un fin específico sin modificaciones. Vamos a suponer que agarro un tronco de madera, no le hice nada, simplemente lo encontré porque se le cayó a un árbol y me lo llevé 1 kilómetro o me lo llevé a otra zona donde no hay madera. Y ya, ahí quedó. Cuando uno llega y ve, un arqueólogo ve este elemento de madera que no está modificado, uno dice, esta madera no es de aquí. Esta madera es, por el estudio de las características naturales de la madera, habla que es de un bosque que se encuentra a 3 kilómetros al poniente. Por lo tanto, esa madera se le conoce como un ecofacto. ¿Vale? Luego tenemos los artefactos. Ya habíamos mencionado ese término cuando hablamos de las diferentes escalas de aproximación que les hice así. Los artefactos se refieren a los objetos hechos o modificados por el ser humano para una actividad o un fin específico. Si yo a este tronco le puse en su corteza un corazón y puse J
y D. Ya es un artefacto. Y además me lo llevé al mismo lugar donde había dejado el ecofacto. Entonces cuando llega el arqueólogo ve un tronco que no tiene una modificación, que no tiene un corte de una herramienta, sino simplemente se nota que se cayó o le cayó un rayo, qué sé yo. Dice, este es un ecofacto. Ah, pero este sí se ve que tiene un corte y tiene aquí una marca, una huella. Este es un artefacto. ¿Qué otras cosas pueden ser un artefacto? Pues de pronto piedras talladas, elementos metálicos, joyas pulidas, etc. ¿Qué puede ser un ecofacto? Un esqueleto. A lo mejor un día ibas caminando y te moriste y te quedaste ahí, te echaste a perder y quedó tu hueso, tus huesos. Bueno, pues son ecofactos. Nadie hizo esos huesos para que alguien diga, ay, mira, hice una travesura y puse unos huesos ahí. No, ahora, si tú agarraste un fémur y al fémur le pusiste hola, ya ese es un artefacto. Porque a lo mejor ese fémur lo usabas para matar animales y se comienza a ver cómo hay una parte en donde comenzó a deteriorarse, a qué sé yo. ¿Sí se va entendiendo esto? Ahora, hay otros artefactos más grandes, tan grandes que no los puedes mover. A eso se les van a llamar estructuras. Son artefactos inmobiliarios, o sea, no se pueden mover. Y son evidencias de elementos estructurales permanentes o efímeros. ¿Cómo qué? Como un edificio. Este es un edificio maya en la península yucateca. O de pronto podemos ver unas escaleras, unos muros. Y vean cómo aquí hay huesos de animales, vestigios de elementos estructurales. Y nos está diciendo que seguramente aquí era o una cocina o un elemento donde tenían animales y ahí quedaron, se murieron. Entonces, al analizar estos materiales vamos a encontrar ecofactos, artefactos y estructuras. ¿Ok? Y ahí es muy importante que al analizar los ecofactos veamos ciertas clasificaciones y registros de decoración, de medida, de forma, de materiales, de huella, etc. Y eso va a ser muy importante porque vamos a encontrar dos términos importantes basados en la antropología cultural, en donde dice que hay un relativismo cultural, no hay una cultura que sea mejor que otra. Simplemente hay culturas con diferentes grados de complejidad. No porque Teotihuacán no descubriera los metales y Roma sí, significa que Roma es superior a Teotihuacán o a los olmecas. No, son diferentes grados de complejidad. ¿Ok? Luego hay otro término que se llama el difusionismo. El difusionismo cultural es cuando una cultura compleja, a través de la guerra o a través del comercio, comienza a difundir sus características a otras culturas de menor complejidad. Y eso, la arqueología a través de estos elementos nos va a ayudar a entender. Que de pronto encontramos en un lugar totalmente diferente en donde se hizo ese tipo de cerámica, esa cerámica. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues porque había un comercio entre esa cultura que hacía ese tipo de cerámica y esta otra cultura. Entonces ahí se comienzan a construir o a reconstruir estos hechos del pasado. ¿Vale? ¿Cómo podemos datar estos elementos? A esto se le llama datación absolutas y hay diferentes tipos de dataciones. La datación radiométrica a través del carbono 14, que todos los elementos de origen biológico dejan este rastro del carbono 14. Gracias a esto podemos datar las osamentas. O la datación a partir del potasio argón, que nos ayuda a datar los materiales pétreos y las cenizas. O la termoluminiscencia, que nos ayuda a datar cerámicas, sedimentos eólicos, fluviales, marinos, costeros, etc. Pero este tiene mucho margen de error, porque más allá de 1000 años es difícil que nos pueda ayudar. O la dendrocronología, o sea, la datación a partir de los anillos de crecimiento de los troncos, de los árboles y de los arbustos.
Hay otro sistema que es el sistema de datación relativo, que es a partir de la estratigrafía. Y esta me interesa mucho que lo platiquemos y con eso vamos a ir concluyendo la sesión de hoy. Ya que la estratigrafía se refiere a capas. Es la identificación y descripción y secuencia de la superposición de capas o estratos de tierra en el terreno. Pero ¿qué creen? También de elementos estructurales. Y vamos a ver un ejemplo. Esta es la portada de un libro importantísimo para los arqueólogos, que son los principios de estratigrafía arqueológica, en donde podemos ver a través de secuencias que les llaman o las identifican como leyes de continuidad, de horizontalidad, de superposición, etcétera. Por ejemplo, nos está diciendo, un estrato siempre se superpone sobre otro. Siempre tiende a una horizontalidad porque son capas. Siempre hay una ley de continuidad, o sea, esta capa tiene una continuidad. Y siempre hay una capa después de otra. Cuando de pronto hay un elemento que rompe, como en este gráfico, en donde vemos cómo este estrato, que es el número 8, rompe de pronto con la verticalidad de un elemento que es los vestigios de una estructura, una cimentación y un arranque de muro. Podemos ver en el estrato ciertos tipos de pisos, algunos elementos cerámicos, etc. Entonces vamos a descubrir capita tras capita como si fuera una cebolla y entender que cada capa nos está diciendo cómo era esa ciudad, cómo era ese edificio. ¿Ok? Aquí vemos en este esquema que vemos la ciudad moderna, contemporánea en la parte superior, y cómo de pronto van quedando hasta elementos como la basura. Esta llanta puede quedar ahí ahogada y a lo mejor 1000 años después los arqueólogos encuentran una llanta. O de pronto nosotros encontramos instalaciones hidráulicas, elementos estructurales constructivos antiguos, algún elemento de madera que quedó por ahí ahogado de una antigua construcción, y así vamos a ir encontrando. Son capas que se van encontrando en el suelo. Pero también por ejemplo aquí Troya, la famosa Troya, una de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XIX, la famosa Troya de la Ilíada de Homero. Podemos encontrar que Troya tiene diferentes etapas constructivas y por ejemplo esta de color amarillo data de las murallas y la acrópolis de la llamada Troya II, en torno al año 2600 a.C. Pero si de pronto vemos esta capa color azul, que ya es mucho más grande y que construyeron sobre las demás capas, ya es la Troya 9 del siglo I a.C. Por lo tanto, la Troya de Homero muy seguramente se encontraba entre el color amarillo y el color rosa. Aquí vemos un esquema en planta de las diferentes yuxtaposiciones de elementos y cómo cada elemento son de diferentes épocas y nos ayuda a poder reconstruir las diferentes ciudades. ¿De qué forma? Así. Este es un recorte de Academia Play, quien le guste ver ese video, en donde podemos ver cómo hay diferentes Troyas. De hecho aquí dice las 10 Troyas, y cada Troya tiene una complejidad diferente. ¿Cómo se sabe? A través del estudio estratigráfico, la estratigrafía. Además, esto que conocemos era una parte, porque la ciudad era muchísimo más grande. Nada más que de esta ciudad tiene menos vestigios y menos capas. Y para ir concluyendo, también en una fachada puedo ver yo las etapas constructivas. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes caminan en su colonia y ven casas que son ampliadas a manera de autoconstrucción, se van a dar cuenta cómo de pronto el primer piso es diferente al segundo. Eso es una etapa estratigráfica, porque nos está hablando de un momento económico diferente de la familia, de un albañil diferente, de un criterio diferente, y ahí se ve como una capa diferente a la otra. O de pronto hasta los muros, un muro de tabique rojo recocido, y de pronto ya era tabicón de cemento. Esas son etapas estratigráficas, y lo podemos ver también en los edificios antiguos. Aquí podemos ver en esta fachada cómo este material es diferente a este, y este es diferente a este otro. Y la cubierta nos está diciendo que es de otra época. Son diferentes etapas, ¿vale?
Ahora, en resumen, ¿por qué es tan importante estudiar todo esto? Resulta que todo esto es parte de un patrimonio, bienes que se heredan. Y el patrimonio hay de diferentes, vamos a enfocarnos en el patrimonio cultural inmueble. El patrimonio, que también puede ser llamado bienes culturales inmuebles, se refiere al patrimonio construido y al paisaje cultural. Si hablamos de patrimonio construido, encontramos la arquitectura vernácula, los bienes culturales por destino, lo arqueológico y lo industrial, así como sitios y jardines históricos e itinerarios culturales. Entonces, esto es muy importante porque el patrimonio será el guardián de esta memoria colectiva, de este pasado, de la identidad, de lo que nos define, de lo que nos identifica hoy como mexicanas o como mexicanos, como franceses, francesas, árabes, cristianos, etc. ¿Ok? Entonces es muy importante preservar los valores y este patrimonio porque nos habla de nuestro pasado. Si este pasado se pierde, vamos a olvidar lo que fuimos y por lo tanto se pierde la identidad. Ojo con eso. Y nada más voy a enfatizar esto de bienes culturales inmuebles. ¿Qué es eso? Los bienes culturales muebles son aquellos que se pueden mover, como las artes mayores, la escultura y la pintura. Si yo tengo una pintura y me la quiero llevar, la descuelgo y me la llevo. Punto, es un bien mueble. Pero si esta pintura está en el muro, o sea, es un mural, o la escultura es una columna y me la quiero llevar, pues resulta que al edificio le quito una columna o al edificio le quito un muro. Por lo tanto, estos bienes culturales se convierten en inmueble por el destino que tienen. Por eso se llaman bienes culturales inmuebles por destino. No me los puedo llevar sin dañar la estructura del edificio. ¿Vale? Pues muy bien, compañeras y compañeros, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en breve en Zoom para platicar algunas cosas de esto, ver por ahí algunos ejemplos y no olviden desarrollar sus apuntes de clase siguiendo las preguntas clave. Gracias, cuídense y hasta pronto. Bye.